contador Ángel Luis Vigatti, para nosotros nuestro economista, más allá que gremialmente, empresarial y gremialmente represente en este caso a la Cámara de Estaciones de Servicio de Formosa en toda la provincia, ¿no? Y la idea es que nos cuente su percepción sobre cómo va a avanzar todo esto, ¿no? En materia económica. Y bueno, mucha gente, muchos de ustedes nos preguntan, ¿los combustibles se van a normalizar o no? Porque de una o de otra forma se atrasa todo lo que tenga que ver con la economía si eso no funciona tan bien. Bueno, gracias por venir, contador. No, por favor. Nuestro economista, para nosotros. Es un honor. ¿Y cómo estamos hoy por hoy con nuestra economía? ¿Esto se va a arreglar? El tema del combustible, el gasoil más que nada, ¿no? Que cuesta un poquito conseguir. ¿O cuesta mucho? Sí. Bueno, la macroeconomía a Sí. la que te referís trata de entender cómo funciona el sistema económico de la producción y el consumo con una cadena que es la cadena financiera, uniendo a los sectores tanto productivos Sí. como los consumidores. El Estado organizando la convivencia, buscando de fortalecer las oportunidades y la producción, porque esto a su vez significa fuentes de trabajo, más impuestos y mejores servicios. ¿Cómo ve el mundo hoy a la Argentina y cómo lo vio por ejemplo, durante 50 años, desde 1880 hasta 1930, Sí. pasaron 50 años. En esos 50 años, la Argentina era el país que más crecía en el mundo. La tasa de crecimiento del agro era el 3,7 y el industrial era el 5,7. Se calcula que, la concepción que había en ese momento era de que este era un país agroexportador, pero al mismo tiempo era un país que crecía en la industria, en distintos generadores de progreso, de innovación, de creatividad, y un Estado que no lo ahogaba, sino que lo consideraba al contribuyente como muy importante. Entre 1914 y 1918 está la Primera Guerra Mundial, donde la Argentina es un país que no se mete en la guerra. En la Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945, tampoco. Y yo diría que esos 50 años hasta 1930 se prolongan con algunas modificaciones, como por ejemplo la intervención del gobierno, de sacarlo al sector privado del Banco Central, de dejarlo exclusivamente como una función del Estado, y donde comienzan a no respetarse algunas normas claves, porque la condición que tenía el Estado era que tenía una moneda fuerte, tenía reservas impresionantes. ¿Por qué? Porque las exportaciones que realizaba le daban un superávit impresionante y lo fortalecía también ya en el siglo XX, en el comienzo del siglo XX, las inversiones. Al principio fueron los que vinieron a hacer la Argentina, que venían de Europa fundamentalmente. Y luego empiezan a venir las empresas. Tomamos el caso, fines del siglo de 1890, en Formosa, Bouvier Nogués, un ingenio azucarero. El segundo, porque antes ya hubo otro ingenio azucarero en Mission Laicí. O sea, había una actividad industrial, la producción de caña de azúcar. Eso tenemos que nosotros tener en cuenta, porque después vino el algodón. El algodón no llegó solo, lo trajeron empresas norteamericanas, Anderson Clayton, empresas como la Forestal, la Noetingele Petit, la Francia Argentina, Bunge y Born argentino, Bunge belga y Born argentino. Y todo esto produjo un desarrollo, un crecimiento, y lo pusieron entre los 7 países más ricos y con mayor crecimiento del mundo. Cambió esto.
cambió cuando se dejaron los valores de considerar esos valores que eran tan importantes, y al mismo tiempo, porque la 1853, la Constitución, era una Constitución, digamos, que fortalecía las libertades de comercio, la propiedad, el respeto a la propiedad privada, y esto hizo que se produzca un proceso de desarrollo sostenido donde la educación, a través de Sarmiento, tenía una importancia vital. Sí. O sea, la educación es fundamental para el progreso, para el conocimiento. Se necesita de la voluntad y la perseverancia a través del tiempo, se necesita del conocimiento y la experiencia que hace a la sabiduría, y el equipo al cual se accede con el crédito. No nos tenemos que olvidar del crédito, que es la palanca del desarrollo. Hoy no tenemos una moneda porque no reúne las características de reserva de valor, por eso se va al dólar. Tampoco es un instrumento de medición porque se desvalúa permanentemente. No hay crédito para la producción. Al no haber crédito no hay fortalecimiento. Y hoy incluso se castiga al que exporta con un dólar que no es el real, no solamente le pagan un dólar irreal, sino que además le ponen retenciones. Existen hasta en las provincias una suerte de aduana interna donde desvirtúan el impuesto a los ingresos brutos transformándolo en un impuesto a las compras. No solamente hay casos que yo me entero porque como contador me cuentan los colegas, y además lo vivo como empresario, las situaciones de inequidad, de injusticia. Y esto es muy preocupante. ¿Por qué? Porque también existen las retenciones y percepciones que hacen que se produzcan saldos a favor. No solamente es muy alta la carga fiscal, sino que además es excesiva, sin tener en cuenta la capacidad contributiva. Esto es lo que hace a la situación general y desalienta la inversión, se produce la pobreza. Los niveles de pobreza son una vergüenza y son inconcebibles con todas las fortalezas que existen, pero hay otra cosa que no se está teniendo en cuenta y que yo lo he manifestado en tu programa: la presencia de China. Yo me pregunto, ahora que Rusia invadió Ucrania y que desapareció el abastecimiento, se complicó, subió el precio del petróleo. ¿Sabe cuántos barcos se calcula que hay chinos llevando a nuestra riqueza pesquera donde no hay que sembrar, cosechar, sino simplemente recolectar? 1000. Y ciudades flotantes, buques, factorías, y buques, se sabe que hay buques que están llevando el combustible y uno se pregunta, ¿no será que el combustible que nos está faltando a nosotros está sirviendo para toda esa flota? Tienen las importadoras, exportadoras, el papel, Action, Shell con capitales chinos, el litio que ahora firmaron lo revalidaron lo que ya existía, el oro, o sea, toda la riqueza argentina condicionada ya, 12.000, primero eran 10.000, ahora se dice que son 12.000 los mini mercados chinos en la Argentina. Quien está escuchando dirá, pero ¿será posible? No es que son empresas como las que existieron en el principio del siglo XX, donde esas empresas venían a producir algodón, aceite, en fin, o forestales como el tanino o la madera. No, esto es el Estado chino, donde se dice que dentro de la conducción del Partido Comunista Chino es donde más multimillonarios existen en el mundo. Uno se pregunta, digo, el próximo trimestre o semestre, ¿vamos a estar mejor? ¿Va a bajar la inflación? Bueno, ¿vamos a tener combustible? ¿Se va a poder proyectar, ahorrar, construir? Yo te voy a decir, es como que cuando tenemos tanta inflación, es como la fiebre del organismo. Y cuando vos tenés una enfermedad, entonces es el sistema inmunológico el que te defiende y el que cura, el que elimina los virus, el que corrige. ¿Sabe quién tiene esa misión? El Poder Judicial.
El Poder Judicial tiene que ser oportuno, rápido, actuar, eliminar los problemas, por ejemplo, de corrupción. Claro, pero el poder, yo entiendo lo que vamos, pero las personas que nos están viendo se preguntan, de acá a 3 o 6 meses, o sea, ¿va a bajar la inflación? ¿Voy a poder comprar? Yo te explico también con relación a la inflación. Acá a lo mejor a visitar, si puedo cargar combustible, si uno se pregunta eso. Diagnóstico. De lo que está viendo hoy por hoy, de cómo se maneja el gobierno nacional, cómo se maneja económicamente con su jefatura. Bueno, la gente sabe cómo se maneja, no está haciendo lo correcto. No sé si la gente sabe, por eso le estoy preguntando. Bueno, ¿qué le parece a usted según cómo están dando las medidas, si es que esto puede mejorar o directamente es completamente inestable? Puede mejorar, pero para eso se necesita, primero que nada, tener un diagnóstico correcto. O sea, si se va a corregir, ahí ya no es el sistema inmunológico que va a corregir aquello que está mal, la acción incorrecta. No. En ese sentido, por ejemplo, ¿por qué hay inflación? Hay varias causas para la inflación, pero una es la emisión monetaria y la otra, que muchos ignoran, es que no solo la emisión monetaria es la fuente de creación de dinero, sino los propios bancos, con tasas de interés de usura que el propio Estado le paga a los bancos para que ese dinero que crean, y cuando más intereses le pagan, más dinero le están dando. Es como hay un incendio, bueno, trae nafta, le vamos a echar al incendio. Lo que va a hacer es va a fortalecer, o sea, fortalecen los bolsillos de los banqueros. Y esos banqueros son aliados o tienen demasiado poder de convicción, pero no actúan. No digo este gobierno, ni el anterior ni el anterior. Acá, cuando existían, hasta la democracia, hasta 1989, los bancos eran, la mayoría, bancos oficiales. Es decir, la creación de dinero bancario fortalecía ¿a quién? Al Estado. Le daba la posibilidad de dar crédito para producir, de dar crédito para hacerse una vivienda. Todo esto desapareció en la época de Menem y no se corrigió más, pero en principio yo entiendo, y esto te lo digo porque como economista, no veo que existan economistas que estén dando con la tecla. Si viene un Milei y dice la emisión monetaria, sí, tenés razón, pero te estás olvidando de los banqueros, que son los que están en la oferta y en la demanda del dólar, y entonces eso es una fuente permanente de inflación. ¿Y qué hace el Banco Central? Por ejemplo, si se hiciese una medida como decir Fondo Unificado de Cuentas Públicas, y esto se utiliza para inversión, o dentro de la emisión monetaria se realiza empresas del Estado que realizan determinado tipo de obras públicas, pero obras públicas con honestidad y con inteligencia, las dos cosas. No sobrevaluadas. No, entonces va a desaparecer uno de los orígenes principales de la inflación, y que yo te digo, no es solamente la emisión monetaria. Es más, si se emite, por ejemplo, para crear, por ejemplo, un oleoducto o un gasoducto que va a traer lo de vaca muerta, que nos significa divisas, tener combustible más barato, autoabastecimiento, en eso se tendría que estar proyectando antes y cumpliendo y hoy disfrutando. ¿Y por qué no? El gasoducto que venía para Formosa, desaparecieron los caños, se los robaron todos. ¿Y qué sanción hay? ¿Hay algo que esté mostrando la tranquilidad de que estos delincuentes que hicieron esto están en la cárcel y que se recuperó el dinero de lo robado? ¿Acaso cuando el cerebro, las neuronas del cerebro, los diputados, tienen ficha limpia, como alguien propuso? Y sería lógico. Uno es tan bueno como el personal que contrata. Entonces, si nosotros, en lo más importante del gobierno, que es el Parlamento, o sea, el cerebro, no estamos eligiendo a los más inteligentes, a los más honestos, a la gente con más prestigio, entonces difícilmente tengamos buenos resultados. Si en el Ejecutivo
no existe, por ejemplo, un Consejo Económico Social que está en la Constitución, que serviría para un diagnóstico preciso y regional, porque cada municipio tiene que tener un Consejo Económico Social. Y no existe, está en la Constitución y no se cumple. ¿Qué es la Constitución? Es la que nos dice cómo tenemos que comportarnos. Si eso no existe, entonces el diagnóstico no es preciso o no se está haciendo lo correcto. Bueno, ¿entendés? Sí se puede solucionar. Lo que yo estoy haciendo es un diagnóstico de cuál es la situación y cuáles son las cosas que hay que corregir. Como, por ejemplo, cuando pasa tanto tiempo de la Constitución 1994, mirá cuántos años han pasado, y todavía no tenemos un Consejo Económico Social que ayudaría muchísimo, porque si vos ves que en el Parlamento una mayoría automática no fortalece a la producción local. Y ya ahora te voy a decir algo personal. Cuando me recibo de contador, a los 22 años vengo a la dirección de renta, poco tiempo después era el primer jefe de fiscalización. Y se tenía muy en cuenta al contribuyente. Cuando se hacía la inspección, se le decía que existía la presentación espontánea para que se tome su tiempo, 15 días, un mes, para corregir, que se le daba un plan de financiación, porque no era cuestión de ahogarlo. Ahora se le saca tantas retenciones que le da saldos a favor. La vez pasada un colega de Clorinda le decía, tengo millones a favor en renta, y me dicen que no haga nada porque va a ser peor. Y efectivamente fue así. ¿Por qué? Porque acá existe en la Argentina el solve et repet. Pague primero y después reclame. Los asesinos tienen derecho a la defensa. Los contribuyentes, ninguno. Los contribuyentes son rehenes de la dirección de renta. Y en la dirección de renta hay una consultora, pero ¿qué es eso? ¿Otro poder? ¿Un poder que maneja la dirección de renta? ¿Qué hizo el Estado? ¿Privatizó el banco y también privatizó el organismo de recaudación? Esto es incorrecto. Y lo lamentable de esto es que ni siquiera la oposición lo detecta. ¿Por qué? Y seguramente, o si no, tan condicionado. Vos me decís, ¿se puede corregir? Claro que se puede corregir. Y yo te digo dónde hay que corregir y cómo hay que tratar de solucionar los problemas. Ahora, que se van a tocar intereses, seguramente que se van a tocar intereses, pero primero la patria, después el movimiento y por último el bolsillo de los hombres, de los políticos. No al revés. Claro quedó ahí, ¿eh? Muchas gracias por venir. No, a veces pregunto y repregunto porque uno entiende que hay un proceso por el que se tiene que pasar para que las cosas funcionen, pero por ahí uno no pierde la esperanza que con la decisión política va a ser más rápido y va a funcionar, pero todo se relaciona. Gracias por venir. Vale. Hacemos una pausa, enseguida volvemos con ustedes en un ratito nada más, así que quédense con nosotros.